Absolutamente todos los detalles del templo de Salomón tienen algún significado especial. Por ejemplo, el hecho de que todo lo que se hizo fue cubierto con oro. Las 2 columnas fueron cubiertas con oro. Las paredes, el techo. Era impresionante cómo había cantidad de oro de Parvaim. Aparentemente es un tipo de oro sumamente puro. Y todo fue cubierto con oro. Los estudiosos dicen que eso representa la santidad y la deidad de Cristo. El hecho de que hubiera partes de madera cubiertas con oro representa que Cristo es 100% hombre, esa es la parte de madera, y 100% Dios, esa es la parte de oro. Pero el oro específicamente representa la santidad, la pureza, la gloria, el valor incalculable de nuestro Dios. Y así había muchos otros detalles. Salomón construyó el lugar santo, el lugar santísimo. Pero hoy quiero llamar su atención específicamente a los querubines que Salomón esculpió en las paredes del lugar santo y adentro del lugar santísimo. Algunas personas dicen, mire qué raro, porque el segundo mandamiento dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de nada que esté en el cielo o en la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. Pero aquí tenemos a Salomón esculpiendo formas de querubines en las paredes del lugar santo. Y dentro del lugar santísimo tenía 2 grandes querubines de madera cubiertos con oro. De hecho, esa misma instrucción de los 2 querubines, Dios se la había dado a Moisés para el tabernáculo muchísimos años atrás. Así que sabemos que no está violando Salomón el segundo mandamiento, porque era algo que el mismo Dios ordenó. Por un lado dice, no se hagan imagen ni ninguna semejanza para adorarlas. Y por otro lado, le ordena a Moisés, y en este caso a Salomón, a que se puedan utilizar esas esculturas de querubines. Por supuesto, la prohibición era en el sentido de no idolatrar, de no adorar religiosamente, de no inclinarse ante esas imágenes que representaban dioses falsos o que falsamente representaban al Dios de los cielos. Era una prohibición a la idolatría. En este caso no se estaba dando la idolatría porque en el lugar santísimo no entraba absolutamente nadie más que solo el sumo sacerdote una vez al año. Así que no se está promoviendo la idolatría, y los querubines en el lugar santo, en las paredes, no tienen el propósito de hacer que se les adore, o no son representaciones de dioses, sino de servidores reales de Dios. No vemos en el segundo mandamiento una prohibición tampoco al arte y a las representaciones artísticas y decorativas. Pero yo quiero llamar su atención a estos querubines en las paredes del lugar santo. ¿Qué representaban estos querubines? ¿Por qué Salomón tuvo cuidado de poner esas esculturas ahí? Ningún detalle del templo es por casualidad o por gusto. Algún significado tiene. Y el significado es este. Dios nos quiere recordar que ninguno de nosotros puede estar en su presencia debido a nuestro pecado. Cuando Adán y Eva pecaron y fueron expulsados del jardín del Edén, fueron expulsados de la misma presencia de Dios. Adán y Eva caminaban con el Señor antes de la caída en pecado. Pero luego de su expulsión, el Señor puso querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Es decir, el hombre y la mujer no podían volver a entrar. Ese querubín o esos querubines representan el hecho de que no podemos estar en la presencia de Dios debido a que Él es santo y nosotros caímos en pecado. Así que aparte de recordarnos que Dios es poderoso, que Dios es santo y que tiene servidores, esos querubines tienen la intención de recordarnos que sin Cristo seguimos estando separados de Dios. Tristemente, el estado de la humanidad sin Cristo es de separación total de Dios. Dice la Biblia en Isaías que hay un abismo que nos separa del Señor porque Él es santo, así como el oro nos recuerda, ¿verdad?, que Él es santo y nosotros somos pecadores. De hecho, el lugar santísimo que construyó Salomón, ningún israelita podía entrar en él, porque morían fulminados, morían instantáneamente, porque ahí se encontraba el arca del pacto, en la cual habitaba físicamente la viva presencia de Dios. Y solo el sumo sacerdote podía entrar a esa presencia divina después de haber hecho sacrificios expiatorios que quitaran su culpa y su pecado, y entonces él entraba y hacía expiación por el pueblo. ¿Cuál ha sido la solución para que ya no estemos separados de Dios? La solución ha sido siempre un sacrificio. Ese es el sistema, ese es el método de Dios para resolver la terrible condición humana, un sacrificio.
El pecado es tan serio que alguien tenía que morir, alguien tenía que pagar. La paga del pecado es muerte. Tenía que haber derramamiento de sangre. Y así como el sumo sacerdote, a través de un sacrificio, podía entrar al lugar santísimo, Cristo Jesús es nuestro Cordero que derramó su sangre. Y gracias a Cristo, gracias a su sacrificio, ahora usted y yo ya no estamos separados de Dios. El oro nos recuerda que Dios es santo. Los querubines nos recuerdan que estábamos separados de Él. Pero Cristo pagó por nuestros pecados, quitó nuestras culpas y nos reconcilió con Dios. En el templo había un velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Y dice la Biblia que cuando Cristo murió, ese velo se rasgó de arriba hacia abajo. Y eso simboliza que ahora lo que nos separaba de Dios ha sido quitado ese obstáculo. Y ahora usted y yo gozamos de libre entrada al lugar santísimo. Porque Jesucristo, el Hijo de Dios, siendo perfecto, siendo un cordero sin mancha, siendo inocente y sin pecado, en la cruz Dios lo trató como el peor de los pecadores. Cristo se echó todos nuestros pecados encima y pagó por ellos para que ahora nada nos separe de Dios. Usted y yo tenemos libre acceso, libre entrada a la misma presencia de Dios. Podemos gozar de comunión con Dios. Hemos sido reconciliados con Dios. Y todo a través del sacrificio de Cristo. Pues si esto es así, adorémoslo todos los días de nuestra vida. El templo fue hecho para llevar a cabo la adoración al Señor. Ahora usted y yo, como templos vivos, como piedras vivas, como casa de Dios, dediquemos nuestra vida para hacer sacrificio vivo de alabanza. Que le sirvamos con nuestros dones, que le adoremos con nuestra obediencia, la cual el Espíritu Santo va poniendo. Dice la Biblia que Él pone el querer como el hacer en la santificación. Que lo adoremos con nuestros cantos, como dice aquella alabanza: con mis labios y mi vida te alabo, bendito Señor. Y dice: porque tú has sido precioso para mí, te alabo, bendito Señor. Que podamos alabar al Señor con nuestra boca, pero también con nuestra vida, con nuestros actos de servicio, dándole la espalda al mundo, al pecado. Si ahora ya nada nos separa de Él, disfrutemos de nuestra comunión con Dios. Pablo decía que estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales. Ya que tenemos ese lugar privilegiado, sentémonos todos los días a descansar en la obra terminada de Cristo. Sentémonos a disfrutar ese tiempo en comunión con Dios. Muchos estamos demasiado ocupados con los quehaceres de la vida. Estamos como Marta, afanados. Incluso sirviendo a Dios estamos afanados. Pero no tomamos muchos de nosotros el tiempo para lo más importante, que es sentarse a los pies de Cristo y recibir de Él. Dejar que Él derrame su Santo Espíritu y nos llene con su palabra. Tómate el tiempo diariamente de ser edificado por el Espíritu de Dios y la palabra. Y por último, cuéntale a otros lo que Cristo ha hecho. Porque allá afuera hay muchas personas que siguen separados de Dios. Y es una terrible condición. Jesús dice: separados de mí nada podéis hacer. Es un estado de miseria, impotencia, esclavitud, muerte espiritual, separación de Dios, enemistad con Dios. Pero dale a otros las buenas nuevas, que Jesús es ese Cordero precioso y que creyendo en su sacrificio, en su muerte y su resurrección, hoy ellos pueden ser reconciliados con Dios. Tu familia, tus seres queridos, tus compañeros de trabajo y estudio no tienen por qué vivir separados de Dios si Cristo dio su sangre por ellos. Dale hoy mismo a alguien las buenas nuevas.